Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Nuestra sección en esta mañana es de versículos 5 al 13. Pero vamos a leer comenzando en versículo 1, que nos va a dar la idea y el contexto de lo que está sucediendo aquí en este pasaje. Así que vamos a leer Lucas 11, versículo 1. Dice así: Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante para darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este es nuestro pasaje en esta mañana. ¿Vos creés que Dios responde a todas tus oraciones? Sinceramente, no digas en voz alta. ¿Vos creés que Dios responde a todas tus oraciones? ¿Lo crees? Lees pasajes como 1 Reyes 18:36, donde Elías tiene el sacrificio allí delante de él y él ora al Señor y le dice: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Señor, que tú, Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Y dice que entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto. Y dices: ojalá Dios respondiera así a mis oraciones. Oro y cae fuego del cielo. O como dice Elías en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías ora y entonces tenemos lluvia. Dios va contestando según la oración de Elías. En 1 Samuel vemos que Ana no podía tener hijos y Ana ora al Señor y le pide un hijo y Dios le da un hijo. En 2 Reyes vemos que Ezequías está a punto de morir y él ruega al Señor por su vida, que le dé más años a su vida, y el Señor le da 15 años más para que él viva. Cuando Pedro va a la cárcel en Hechos capítulo 12, y está allí en la cárcel y la iglesia está en una casa y están orando por Pedro que lo libre, y un ángel del Señor lo libra y él sale y va hasta la casa. Y ellos oraron, pero cuando toca la casa, la chica que fue a ver dice: llegó, y de sorprendida que estaba ni le abrió la puerta, ¿no? O quizá ni creía que lo iban a librar. Pero Dios contesta sus oraciones. Dios contesta sus oraciones. Y de otra vez decimos: ojalá Dios respondiera así a mi oración.
Ojalá Dios actuara cuando yo le ruego por algo. Pero la realidad es que Jesús nos ha dicho una y otra vez, especialmente en el aposento alto, esa última noche antes de ser entregado, Él dijo que todo lo que vos ores al Padre, Él te lo dará. Él responderá. En Juan 16:23 dice: en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Entonces lo que el Señor dice que tengo que hacer es, debo pedir. Y pedir, y pedir, y pedir. Pedir con denuedo, pedir con persistencia, pedir con perseverancia, pedir rogando por la provisión de Dios. ¿Y qué promete Dios? Él te dará. Él responderá. Cuando vos pidas, Dios te proveerá toda cosa buena. Porque Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Pedí y se te dará. Pedí y se te dará. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pedí y recibirás. Pedí y recibirás. Y vamos a ver 3 características de orar con denuedo ante el Padre Celestial. Lo primero que vemos es en versículos 5 al 8 y vemos la persistencia de la oración. La persistencia de la oración. En versículo 5 dice, también les digo, antes de leerlo déjenme hacer esta aclaración. Esto lee mejor en la Reina Valera, ¿sí? Porque acaba de decir supongamos que, pero en realidad es una pregunta, ¿quién de ustedes? ¿Sí? ¿Quién de ustedes? Entonces dice, también les dijo, ¿quién de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Entonces este es el contexto con el cual nosotros nos encontramos. Ahora aquí en versículos 5 al 13 hay una estructura a lo que está pasando. En lo que leí recién, junto con el versículo 8, vemos una historia de persistencia. Luego en versículos 9 a 11 vemos un principio de perseverancia. Y luego en versículos 11 al 13 vemos una promesa de provisión. Y todo esto va junto. Pero quiero que entendamos al leer esta sección y al estudiar esta sección, que esta sección de 5 al 13 no está aislada de versículos 2 al 4. ¿Sí? Sino viene directamente conectado con versículos 2 al 4. Entonces, cuando yo oro al Padre y reconozco la santidad del Padre y busco la voluntad del Padre y pido al Padre y ruego al Padre por misericordia y perdón por mis pecados y pido al Padre que me guíe en medio de la tentación y tengo un enfoque en el Padre, en lo celestial, en lo eterno, en que Dios es grande y soberano y Él actúa como Él quiere y confío en Él, entonces Jesús dice, versículo 5. Entonces dice versículo 5. En adelante, pedí lo que vos quieras, de acuerdo con su voluntad. Y Él te lo dará. Y Él te lo dará. Pero no debemos aislar estos versículos, especialmente versículos 9 y 10, del resto del contexto, porque ahí es donde vienen los errores. Entonces, entendiendo eso, miramos aquí en versículos 5 al 7. Esto es una historia, la historia es una exageración. Esto es una exageración. Jesús dice, ¿quién de ustedes haría tal cosa? Y la respuesta es nadie. Nadie haría tal cosa. Entonces lo miramos, 5 al 7. Y para entenderlo debemos entender el contexto cultural. En tiempos bíblicos, hospedar a alguien, dándole de comer a alguien que llegó a tu casa, era sagrado. Lo tenías que hacer. Y aunque esto ocurre mucho antes, ¿recuerdan a Abraham cuando llegan 3 personas a su casa? ¿Él qué hace? Aprisa, o deprisa, no sé cómo se dice, pero rápidamente, ¿sí? Él va y él los atiende y quiere cuidar de ellos. Dice, vengan a comer. Y nos dice, entonces Abraham fue deprisa, ahí está, deprisa a la tienda donde estaba Sara. Dijo, apresurate, prepara 40 litros de flor de harina masala y hacé tortas de pan. Entonces va rápido, le dice, hace todo esto. Y una vez que la deja, dice que corrió también a Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores. Y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Llegan 3 extraños, él no los conoce.
Y corre a su esposa, corre a buscar la comida, corre a buscar todo para servirles, porque les tenía que servir, porque esto es lo que hacían. Y aún en el primer siglo era así. Si una visita llegaba a la casa de otro, especialmente un amigo, ese anfitrión estaba obligado a darle de comer, estaba obligado a suplir sus necesidades y aún darle un lugar para que se recostara esa noche. Era parte de la cultura. Y esta visita, tenemos que entender, vendría de sorpresa. Vendría de sorpresa. No había forma de avisar que él venía. Llega y toca la puerta, ahí está. No había teléfono. No había WhatsApp, no había internet, no habían estas cosas. Uno viajaba y simplemente llegaba a la casa de otro. Entonces se esperaba que en esa casa ese amigo le abriera, lo recibiera y le diera de comer. Y debemos entender también que en ese tiempo viajar no era tan fácil, no es como hoy, que hoy salís y vas de vacaciones, y doy gracias que muchos de nuestra iglesia se han podido ir de vacaciones, y vas de vacaciones, ponele a la costa, ¿no? Y cuando vas yendo, llegás a Atalaya, ¿no? Y parás. Y un alfajor sale 10 millones de pesos, pero hay alfajores riquísimos, ¿no? Y facturas. Y parás y comés algo. Y satisfacés tus necesidades. Y seguís manejando. Y tenés que cargar nafta y parás. Y ahora las YPF son un shopping, ¿no? Entonces entrás y un café y un snack, y cargas nafta, haces todo lo que tenés que hacer. Y llegás al destino, y hay hoteles por todos lados, y hay supermercados para comprar todas tus cosas, y tenemos todo lo que necesitamos. Menos la plata para comprarlo, pero bueno, pero tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? En el primer siglo no fue así, para nada. No había lugares para parar y comprar, no había lugares para llegar y quedarse la noche que eran confiables. Entonces vos llegabas a un lugar, te quedabas con alguien, primero alguien que era conocido y si no con cualquiera, y ellos te tenían que proveer, ellos tenían que satisfacer tus necesidades. Entonces debemos entender este contexto de lo que está sucediendo y entonces entendemos lo que pasa en versículos 5 y 6, donde un amigo, de cierto amigo, llega a su casa. Y acá cuando habla de amigo, todas las veces que usa la palabra amigo, es la palabra filos. Es la palabra filos, que sabemos que habla de amor. Este es alguien por el cual tiene gran afecto, alguien que se considera como un amigo cercano. La palabra es filos. Y debemos entender también que no era común viajar de noche. La gente mayormente viajaba de día. Pero a veces, para evitar sufrir el calor del día, alguno viajaba de noche. Y entonces este viaja de noche y llega a la medianoche, más o menos a las 12 de la noche. Y otra vez, la medianoche no es como la medianoche en Argentina, ¿sí? Donde nuestra actividad está en el medio de la actividad, ¿no? Así es en Argentina. Ahí no era así, porque tenemos que pensar, era un mundo sin televisión, sin celular, sin tablet, sin internet, sin electricidad. Era un mundo donde cuando ya empezaba a oscurecer, prontamente la gente se iba a dormir, pues no había nada para hacer, sino esperar a la mañana. Entonces es la medianoche, ya se han ido a dormir, ya todos están durmiendo. Y así va a llegar este hombre a pedirle algo. Me acuerdo en el 2006, cuando estaba en la facultad, tuve la oportunidad de ir a Israel y parte de ese viaje a Israel, de allí fuimos también a Jordania y a Egipto, que está al sur de Israel. Y me acuerdo estar en Egipto y llegamos a un local. Era de noche, no había nadie en la calle, no había nadie en el local, no había nadie en ningún lado. Y en el momento que ese micro estacionó, las luces del local se prendieron, la reja se levantó, la puerta se abrió y ahí habían 5 egipcios listos para vendernos todas sus chucherías, voy a decir así, sin decir lo que realmente eran, para que nosotros desperdiciemos nuestro dinero, ¿sí? Que seguro estaba todo hecho en China igual, así que no sé por qué fuimos ahí a comprar. Pero entramos y allí estaban listos para servir, te daban algo para tomar, te daban algo para comer mientras te mostraban todas sus cosas, te abrían y eran muy amables. No porque era su responsabilidad, pero porque querían vender, ¿no? Pero aquí esto es lo que está ocurriendo. Es la medianoche, este hombre llega y debe abrir la puerta, poner una luz y suplir sus necesidades. Fue la costumbre. La costumbre es que debe suplir sus necesidades. Pero ¿qué pasa? En versículos 5 y 6 vamos a ver que este hombre no tiene nada.
No tiene nada para darle. Entonces dice, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Entonces va y le dice a su otro amigo, le toca la puerta, préstame 3 panes. Después te los devuelvo. Otros 3 panes, ¿no? Perdón que es tarde, pero ¿podés abrir tu puerta y prestarme 3 panes? Porque me cayó un amigo en mi casa y yo no tengo nada para darle, le tengo que dar. Esto es como el que te escribe, ¿no? O te manda un audio a las 11:30 de la noche. Perdón la hora, pero en realidad no me importa la hora, te voy a decir igual lo que te voy a decir, ¿no? Yo lo hago también, es parte de nuestra costumbre. Y acá está este hombre, perdón la hora, ¿estás durmiendo? Sí, no me importa tampoco, perdón. ¿Me das los 3 panes? Necesito 3 panes. Y es lo que él hace. Y el que está en la casa no le gusta lo que este otro amigo, Filos, está haciendo. Y dice versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro, o sea, no va a la puerta, no va a la ventana, no va a ningún lado, desde su cama, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. El hombre en la casa le dice, no me molestes, no me molestes. Y no estoy parafraseando, es lo que dice, no me molestes, déjame en paz. No pongas tu responsabilidad sobre mí. Este hombre no vino a mi casa, este hombre es tu amigo, es tu prójimo, es tu compañero, es tu responsabilidad, es tu problema. Si querés pan mañana cuando me levante yo te doy pan, pero ahora no, porque no es mi responsabilidad. Y le dice, la puerta ya está cerrada. Y esto da a entender que ha sido cerrada, está cerrada y ¿sabés qué, mi amigo? Va a permanecer cerrada. Así que no te preocupes en quedarte ahí pidiendo porque la puerta no se va a abrir. Pero lo que está ocurriendo acá en la historia es clave para lo que viene en versículos 9 y 10. Es clave para eso. Porque aún mientras está cerrada, este hombre sigue insistiendo e insistiendo e insistiendo. Y cuando llegamos a versículos 9 y 10, Jesús va a decir, llamen, llamen, y se les abrirá. Y eso es exactamente lo que va a pasar acá. Entonces, Jesús va a decir, llamen a la puerta hasta que la puerta sea abierta. Entonces este hombre está llamando y llamando y llamando y la respuesta cada vez es no, déjame de molestar, no voy a la puerta, andate. Ahora, ¿por qué? Porque decimos, no hubiera sido más fácil, o sea, todos tenemos ese amigo pesado, ¿no? Que va a aparecer y te va a pedir 3 panes. Y decir, oh, me levanto, tomá, acá están los panes, los tirás por la ventana, los tiene, chao, andá. Y este hombre no, insiste que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la familia ya ha dormido, el día ha terminado, el día ha finalizado, ya está. Y parece un gruñón, pero en realidad lo que podemos entender cuando entendemos el primer siglo es que lo más común es que las casas eran de un ambiente, todos dormían en el mismo cuarto, todos dormían en la misma camilla en el piso, y él dice, acá estoy con mi familia, mis hijos, estamos todos dormidos. Va, yo estaba dormido, ya no estoy dormido, pero el resto está dormido y no los quiero levantar. Y no solo eso, pero las puertas hechas de madera y hierro al abrirlas hacían mucho ruido. Entonces, tiene sentido lo que le está diciendo. Los que tenemos familia lo entendemos. No decís, le llevo a abrir la puerta, me levanto y todo, y este bebé que tengo se va a levantar. Y después, ¿quién lo va a dormir a él? ¿No? O mi hija de 4, 5, 6 años, después me va a hacer 250 preguntas acerca de quién era este amigo, cómo se llamaba y para qué vino. Y no va a volver a dormir. Entonces el que no es padre dice, bueno, levántate y hacelo. Y el que es padre dice, no, bajo ninguna circunstancia voy a levantar a mi familia. Entonces él dice, no me molestes. Pero otra vez debemos entender que esto es una urgencia. Esto es una urgencia. Y nosotros decimos, tanto lío por 3 panes. Tanto lío. Déjame dormir. Y aunque no parezca una emergencia para nosotros, en el primer siglo sí lo era. No una emergencia física, pero una emergencia social. Ahora no era solo la responsabilidad del amigo que recibió a alguien darle de comer, pero es la responsabilidad del próximo amigo, darle panes al primer amigo para que le dé de comer al otro. ¿Sí? Era su responsabilidad. Y es por eso que Jesús dice, ¿quién de ustedes, si un amigo viene a su casa a pedirle pan, le dice, no te doy? Nadie. Toda persona se hubiera levantado para darle el pan.
Ese es el punto. Entonces llegamos a este principio de versículo 8. Jesús dice, les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Entonces el amigo le pide pan para su visita. Y vemos nuevamente que en versículo 7 este hombre le dice no en 4 maneras. ¿Lo captaron? Versículo 7. No me molestes. La puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados y no puedo levantarte para darte nada. No puedo levantarme para darte nada. Que en realidad no era verdad. Él podía, no quería, ¿no? Pero de 4 maneras le dice, no, andate. Pero después dice, pero por su importunidad lo hará. El hombre que está afuera no toma un no por respuesta. Es el que no entiende, ¿sí? Y sigue, y sigue. Entonces dice, por su insistencia, por su persistencia. Aunque el amigo dentro de la casa le dice, no me molestes, el de afuera de la casa dice, no, sí, te voy a seguir molestando. Y sigue llamando, y sigue hablándole, y lo sigue volviendo loco. Y dice, pero necesito 3 panes nomás, dame 3 panes. Yo sé que vos tenés 3 panes. Yo te vi que estabas amasando pan y te sobró. Lo veo ahí por la ventana. Y te voy a seguir molestando hasta que me lo des. Entonces sigue insistiendo y sigue persistiendo. Pero esta palabra significa más que eso acá. Esto significa, se podría leer por su desvergüenza o porque es una persona sin vergüenza. Entonces a esta persona no le da vergüenza seguir molestando y levantar a toda la familia. Es un desubicado a las 12 de la noche y no le importa, entonces insiste e insiste. No es sensible al horario, no es sensible a la familia, no es sensible a este hombre que tiene que trabajar el otro día. Hay una audacia en este pedidor de insistir e insistir. Y pensé, ¿cómo llamaríamos a esta persona en Argentina? ¿Sí? Entonces les voy a dar 3 sinónimos. Primero, un sinvergüenza, ¿no? La esposa le pega, le decís a este sinvergüenza que se vaya, ¿no? Segundo, un caradura, ¿no? Porque es un caradura. Y tercero, un desubicado. Y quizás hay más, pero así lo llamaríamos nosotros. Así es esta persona. Pero miren lo que ocurre en versículo 8. Por su insistencia, el amigo se levanta y le da los 3 panes. No por su amor por él, pero para que se deje de molestar. Pero noten el versículo 8, dice, le digo que aunque no se levante a darle algo, entonces él no se quiere levantar a darle nada. Y si se levanta para que le dé algo, pero por su importunidad se levanta y miren lo que le da. Le dará cuanto necesite. 3 panes más cualquier otra cosa que necesite. En su importunidad le dará todo para que pueda suplir todas sus necesidades. Eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? Y es peligroso. Tenemos que entender bien el punto. ¿Significa que pedís a Dios sabiendo que Él no te va a dar? ¿Que Dios no quiere ser molestado? ¿Que Dios no quiere ser frustrado con vos de pedir y pedir? Pero vos seguís pidiendo y finalmente Dios dice, no lo aguanto más, acá está. Y te lo da. ¿Significa eso? No, espero que no. No significa eso. O que Dios nunca va a responder a tu oración con un no. Que te dice no, y vos insistís como un niñito de 3 años que insiste hasta que el padre dice, bueno, te lo doy, ¿no? Porque nosotros no sabemos a veces lo que es mejor, o queremos lo mejor para nosotros, entonces tomá, comé 10 chupetines hoy a la noche y no cenes, ¿no? ¿Es lo que está diciendo acerca de Dios? Para nada. Absolutamente lo contrario. El punto es que si este amigo que está en su cama, que está cómodo, que está durmiendo, que no quiere que nadie lo moleste, y su amigo le insiste y finalmente se levanta para darle lo que quiere, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Porque Dios no está en su cama durmiendo. Dios no está descansando con su familia. Dios no está durmiendo. Él es el Padre que te ama y Él quiere oír tus oraciones. Y Él quiere responder a tus oraciones. Y Él quiere darte lo mejor en el momento exacto. Entonces está atento a tu clamor, atento a tu petición. Y Él nunca duerme. Entonces, ¿cuánto más Dios te dará todo lo que necesites? Ese es el punto. Y dentro de ese punto, Dios quiere que persistas. Dios te está llamando a que le insistas con respeto,
orando al Padre en reverencia a su santidad, pero con insistencia, pidiéndole todo lo que necesites. Y cuando yo pido, y recordemos, esto está en versículo 2 al 4, cuando yo pido que su nombre sea santificado, que su reino venga, que provea lo que necesite, que perdone mis pecados, que me libre de tentación, y lo hago sin vergüenza, lo hago con persistencia y oro con denuedo ante Él, responde. Y esta persistencia debe ser hecha con perseverancia. Entonces vamos al punto número 2, en versículo 9. No solo la persistencia de la oración, pero la perseverancia en la oración. Ahora quiero que comparemos esto. En versículo 8 Jesús dice, les digo que, aunque, y sigue. Pero ahora en versículo 9 dice, así que yo les digo. Y en realidad está, si lo tradujéramos literalmente, es yo mismo, yo les estoy diciendo. Y es enfático. Quiero que entiendan esto. Hay una fuerza detrás de esta frase que muestra la seguridad de esto. Cuenten con esto, descansen en esta verdad. Yo mismo les estoy diciendo esto. No se lo olviden. Y entonces Jesús les da 3 mandatos y 3 promesas. Entonces comienza allí con estos 3 mandatos. Son 3 verbos presentes. Pidan, busquen y llamen. Y no lo leímos, vamos a leerlo. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Entonces ahí está, pidan, busquen, llamen. Son mandatos de ir ante Dios con valentía, con coraje, con atrevimiento, con firmeza, no plantándonos con un ultimátum ante Dios, pero sabiendo que si yo voy perseverando ante el Señor, Él va a contestar. Y estos 3 verbos, mandatos, son presentes, son continuos, son todo el tiempo, con perseverancia. Yo voy todo el tiempo al Señor. No una vez, no alguna vez, todo el tiempo. Estoy ante Dios pidiendo y buscando y llamando. Y estos 3 verbos presentes imperativos están seguidos de 3 verbos futuros, que son promesas. Entonces, cuando vos venís pidiendo y buscando y llamando, el texto dice, y te será dado. Y el texto dice, y hallarás. Y el texto dice, y se te abrirá. La promesa para el que obedece a los mandatos de ir con perseverancia ante el Señor es que la puerta del cielo se abre, vos orás a Dios, Él te escucha y Dios te da toda cosa buena. Increíble. Entonces, si pensaste que eso era todo lo que íbamos a ver, no, seguimos. Vamos a examinar este versículo 9, ¿sí? Las 3 frases. La primera es pidan. Y dice, y les será dado. Esto es pedir con la expectativa de recibir. Pedir con confianza. Tiene la idea de demandar algo, pero con perseverancia y de recibirlo. Venir ante el Señor con denuedo y con confianza, sabiendo que Dios te lo proveerá y Dios te lo provee. Esa es la fuerza de la palabra. Y Lucas la ha usado en esta manera en todo su libro, entonces quiero mostrarles esto rápidamente. La palabra aquí de pedir es aiteo. Y todos los ejemplos que les voy a dar son de esta palabra griega aiteo, aunque se traduce en distintas maneras. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 63, cuando Zacarías tiene su lengua atada y él quiere escribir el nombre de su hijo Juan, porque están debatiendo cómo se va a llamar, Zacarías dice con señas, denme una tabla. Y la palabra acá de pedir es demanda una tabla. Demanda una tabla para escribir el nombre y se la dan. Lo que él demanda se lo dan. En capítulo 23 de Lucas, Pilato quiere librar a Jesús. Y el pueblo comienza a gritar por la crucifixión de Jesús, por la sangre de Jesús, demandando que Jesús sea llevado a la muerte. Y Pilato los entrega. Pero déjenme leerlo porque 3 veces se usa esta palabra, es muy interesante. Dice, pero ellos insistían pidiendo, aiteo, a grandes voces que fuera crucificado y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda, aiteo. Y soltó al que ellos pedían, aiteo, este es Barrabás, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Ven lo que está pasando? Ellos pedían demandando que Pilato les diera a Jesús y Pilato entrega a Jesús a la voluntad de ellos.
Luego que Jesús es crucificado y lo van a bajar de la cruz, viene José de Arimatea ante Pilato y le pide, le demanda el cuerpo de Jesús y Pilato, en su voluntad, se lo dio. Se lo dio. Entonces vemos aquí que cada vez que en Lucas alguien pide en esta palabra, aiteo, es una demanda y se le da. Siempre se le suple lo que pide. Y no solo eso, pero toda persona que pide está demandando una respuesta, pero una respuesta a su superior, a la voluntad del superior. Entonces lo que Dios está diciendo, o Jesús en este caso aquí está diciendo, es que vos debés pedir demandando, sabiendo que vas a recibir, pero pidiendo de acuerdo a la voluntad del que te está dando. Ese es el punto. Y nos dice que cuando oramos así, con insistencia ante Dios, se le dará. Se le dará, es una promesa. No a veces se le dará, sino se le dará. Punto. Dios te concederá tu pedido. Dios te da la demanda que le has otorgado, que le has pedido, te lo otorga. Se te dará con generosidad. Dios te da. Entonces vení orando con confianza ante el Señor. ¿Orás así? Nunca me atrevería a orar así. Jesús te dijo que ores así. ¿Orás así? El segundo es busquen. Busquen y hallarán. La primera palabra es aiteo, la segunda seiteo. Ya vamos aprendiendo griego, ¿no? Seiteo. Busquen. Y hay una progresión acá. No solo pedir, sino ahora en buscar. Y el que busca va a hallar. Y a medida que pido, voy buscando. Me esfuerzo en buscar. Y es como todo en la vida, ¿no? Yo oro al Señor, Señor, dame el pan de cada día, y luego salgo a trabajar, ¿no? Y digo, Señor, yo quiero crecer en mi relación contigo, entonces voy a leer la Biblia y voy a involucrarme en una iglesia y voy a escuchar la palabra. Entonces, acá es lo mismo. Yo pido y ahora busco con propósito. Y este también es un principio desarrollado en Lucas. Cuando a los pastores se le presentan los ángeles y dicen, el Señor ha nacido, búsquenlo. Es esta misma palabra. Y ellos buscan ¿hasta qué? Hasta hallarlo. Y lo hallan. Más adelante vamos a ver en Lucas, capítulo 19, 30, Jesús le dice, vayan a tal y tal aldea y busquen un pollino. Y cuando lo hallan, tráiganlo. ¿Y qué hacen? Buscan y hallan. Entonces, en los ejemplos que vemos del libro de Lucas, cuando alguien está buscando, cada vez que busca, ¿sabes qué ocurre? Halla. Entonces acá es lo mismo. Cuando Jesús nos está diciendo buscá, Él dice buscá hasta que halles. Y no es buscá y quizás hallarás, no es buscá y probablemente hallarás, sino buscá y encontrarás, hallarás. Porque la garantía de la búsqueda no está en mí mismo, la garantía de la búsqueda está en Dios y en su Hijo. ¿Pero qué debo buscar? Y ahí está la clave, ¿qué debo buscar? Bueno, la promesa completa está en Lucas capítulo 12, versículo 31, mírenlo. Lucas 12, 31. Pero busquen, la misma palabra, aiteo, su reino. Pero busquen su reino. Y estas cosas les serán añadidas. No busco cualquier cosa, busco el reino de Dios. No anhelo mis propios deseos pecaminosos, anhelo el reino de Dios. No aspiro por las cosas del mundo, sino aspiro el reino de Dios. Entonces, cuando volvemos a esta oración en versículo 9, en realidad versículo 9 vuelve a versículo 2. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces busco el reino de Dios y cuando busco, hallo. Cuando busco, hallo, porque busco según la voluntad de Dios y cuando busco según la voluntad de Dios, todo será añadido. Dios se ocupa de todo, se te dará. El tercero en versículo 9 es llamen y se les abrirá. Entonces pido, actúo y ahora este llamen tiene la idea de perseverar, llamar, tocar a la puerta hasta que alguien abra. Es lo que hizo el amigo, ¿no? Tocó y tocó y tocó hasta que finalmente le abrieron. Me acuerdo cuando yo era chico y quizás a vos te pasó esto también, ibas en la calle, no se ve tanto ahora, pero en la calle íbamos a jugar al fútbol. Íbamos y pateábamos, ahí estábamos jugando al fútbol, divirtiéndonos, despertando a todos en la hora de la siesta, pero no importaba, ¿no? Y así jugábamos. Y de vez en cuando alguno pateaba una pelota y caía en el jardín de otra casa. Y no podías entrar, la reja era alta, no podías entrar. Entonces, ¿qué hacíamos? Empezábamos a tocar, timbre, aplaudir, señora,
¿no? Porque eso es lo que decíamos, señora, hasta que finalmente salía alguien, después de un rato largo, ¿no? Porque insistíamos, sabía que chicos de 8 años no iban a dejar de insistir, ¿no? Entonces salían a la puerta, nos atendían, no importaban para nosotros si era a las 10 de la mañana, a la hora de la siesta a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche. Nosotros íbamos a insistir. La señora nos daba la pelota y 3 minutos más tarde, ¿qué pasaba? La tirábamos de nuevo. Y ahí estaba el cara dura, ¿no? Que seguía pidiendo, el resto nos escondíamos y después nos íbamos a jugar a otro lado. De eso está hablando acá. El llamar enfatiza perseverancia. Perseverancia. Ahora, las 3 acciones son presentes, las 3 acciones son con perseverancia, pero aquí es la imagen del que sigue tocando y tocando y tocando y tocando hasta que la puerta se abre. Esa es la promesa. Dios abre la puerta. Y hermanos, esta palabra de abrir está muy cercana a mi corazón y lo que voy a decir va bien con el contexto, aunque lo que estoy por decir no tiene nada que ver con la gramática griega, pero así siempre me he acordado de esta palabra. La palabra griega para abrir es la palabra anoigo. Anoigo. En la facultad, yo me acuerdo, tenía que aprender cientos de palabras en griego y era todo el día estudiando palabra tras palabra tras palabra. En el seminario aprendimos hasta 1000 palabras. Era imposible de poder recordar todo eso. Entonces ibas asociando las palabras con algo, ¿no? Para poder acordarte, porque era muy difícil de acordarse. Y yo asocié esta palabra porque la palabra anoi en inglés significa molestar. Significa ser pesado, ser hincha, ser denso. Y la palabra significa abrir. Esta palabra anoigo significa abrir. Y yo tenía un compañero en la facultad que entraba a tu pieza y te abría la puerta y era re pesado. Era re pesado. Entonces aprendí esta palabra. Que anoin era pesado y anoigo era abrir. Entonces cuando este compañero pesado viene, tengo que anoigo la puerta, le tengo que abrir la puerta y aguantarlo, ¿no? Y así me quedó siempre esta palabra, me quedó siempre mi amigo en mi mente, nunca me la he olvidado, quizás es una de las que más sé. De esta manera es como yo llamo a Dios. Sigo llamando y sigo llamando y sigo llamando, como esta persona que parece pesada y Dios me abre la puerta. Dios lo prometió. A todo el que obedece los 3 mandatos se le hacen estas 3 promesas. Y esto es para todo creyente, no para algunos. Miren versículo 10. Dice, ¿por qué qué? Porque todo el que pide. Este soy yo, este sos vos. Este es el que pide. La única cosa que diferencia el que recibe y no recibe es el que pide y el que no pide. A todo el que pide. Recibe. Y el que busca, y podríamos decir todo el que busca, y todo el que llama, se le abrirá. Y ahora lo que hace Jesús es refuerza el mandato y lo repite, pero en una manera diferente. Porque en vez de que sea presente, futuro, presente, futuro, presente, futuro, como es el versículo 9, aquí es presente, presente. Entonces, ¿qué está diciendo? El que continuamente pide, continuamente recibe. Y el que continuamente busca, continuamente encuentra. Y el que continuamente llama, este sí todavía es futuro, se le abrirá. Pero la idea es que continuamente se le abrirá. Vos llamás y se te abrirá. Entonces la vida de oración es ir continuamente ante el Señor, ir ante el Señor, ir ante el Señor, ir ante el Señor, y continuamente el Señor da y da y da a sus hijos. Es el mejor intercambio. Yo pido, Él da. Y es más, Él me manda a pedirle. Y la promesa es que me va a dar. Entonces, vemos que al repetir el principio 2 veces en 6 maneras diferentes, Jesús me da la seguridad de que Él va a contestar todas mis oraciones. Dios va a contestar todas mis oraciones. ¿Y a quién se las contestará? A todo el que está pidiendo, el que está buscando y el que está llamando, y todo el que determina ir con perseverancia ante el trono de Dios, Dios le contestará. Entonces quizás estás pensando, pero yo no siento que esto ocurra en mi vida. Yo no siento que Dios está contestando mis oraciones. Yo no siento que Dios responda así a lo que yo oro. Bueno, puede haber 2 razones. ¿Por qué no recibís? 2 razones. Primero, Santiago 4:2 dice, no tienen porque no piden. Quizá no tenés porque no pedís.
porque no pedís, porque no sos constante al pedir, porque no perseverás en el pedir. Y al primer momento que vos no recibís lo que vos querés, dejás de perseverar. Dios no me contesta, yo no lo oro más. En arrogancia al Señor. No, tenés que seguir pidiendo. J.C. Ryle, que es un teólogo del siglo XIX, dijo así: es mucho más fácil comenzar un hábito de la oración que perseverar en él. Miles adoptan un hábito de orar por un tiempo, después de alguna misericordia especial o alguna aflicción particular, y luego, poco a poco, se enfrían en ello hasta que finalmente lo abandonan. Resistamos este sentimiento cada vez que lo sintamos surgir dentro de nosotros. Resolvamos por la gracia de Dios que por pobres y débiles que nos parezcan nuestras oraciones, seguiremos orando. ¿Te sentís identificado con eso? Yo sí. Así hacemos, vamos a empezar a orar y después en un mes, ¿quién estaba orando? No recibimos porque no pedimos. No recibimos porque no pedimos. No recibimos porque no perseveramos en la oración. No recibimos porque abandonamos la oración. Entonces quizás no recibís porque no pedís. Y esto no es un pedido de una vez, es pedido constante. Pero segundo, quizás decís, no, pero yo pido. No sabés cómo pido. Soy el mejor pedidor de todos. Bueno, quizás no recibís porque pedís mal. Entonces el próximo versículo en Santiago: piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Entonces a veces yo pido según mis deseos, según mi voluntad y anhelo. Y estoy perseverando, pero estoy perseverando en lo que yo quiero. Dios quiere que perseveres en una oración centrada en Él, centrada en su voluntad. Y hay una gran diferencia. Y cuando yo oro centrado en la voluntad de Dios, la promesa es segura, Él contesta. MacArthur lo dice de manera clara y sencilla: quienes oran con un enfoque adecuado y centrado en Dios recibirán lo que anhelan, pero las peticiones egoístas de los codiciosos no les serán concedidas. Es exactamente así. Entonces, cuando el contexto de mi oración es versículos 2 al 4, lo que vimos las últimas 2 semanas, Dios responderá a las peticiones de mi corazón. Pero quizá vos estás pensando, y es algo muy válido: ¿y cuando oro por la salvación de un ser querido y no lo veo llegar a la salvación? ¿Y cuando oro por cosas espirituales en mi vida y alrededor y no suceden? Entonces, ¿cómo aplico este pasaje a mi vida? Bueno, de manera sencilla. Déjeme darle 2 principios. Primero, seguí pidiendo, seguí buscando, seguí llamando. Dios quiere que perseveres y que confíes en Él en la perseverancia. Entonces perseverá, no dejes de orar, no dejes de venir ante el Padre hasta que lo conteste. Seguí yendo. Y somos rápidos nosotros, especialmente en el mundo que vivimos hoy en día, que es todo rápido, de que queremos todos nuestros deseos satisfechos ya. Y oré por un mes, y oré por un año y no pasó nada, entonces dejo de orar. No, Dios quiere que perseveres. Quizás serán 10 años, quizás serán 20 años, quizás serán 40 años, hasta que la petición sea concedida. Entonces seguí orando, seguí pidiendo, seguí buscando, seguí llamando. Pero segundo, debo entender esto: a veces la respuesta es no. A veces la respuesta es no. Y a veces pienso que mi oración es piadosa, y quizás es piadosa, y quiero algo bueno para ellos, o quiero su salvación. Pero debo reconocer que Dios sabe lo que es mejor en su plan eterno. Él es soberano, en control de todo. Y aunque yo pienso que soy más sabio que Dios y pienso que Dios tiene que decir que sí a todo lo que yo oro, a veces es no. Entonces, ¿cómo respondemos cuando su respuesta es no? Bueno, respondemos de la manera que Jesús responde: sea tu voluntad y no la mía. En el jardín de Getsemaní vemos que Jesús va 3 veces ante el Padre a orar. Y quiero leerle, aunque estas no son las 3 veces, pero quiero leerle lo que Jesús dice en Mateo, en Marcos y en Lucas, porque en cada lugar se formula la frase un poquito diferente. Vemos que esta fue la oración toda entera de lo que Él hacía, pero lo vemos en 3 puntos diferentes. Miren esto, Mateo 26:3, o escuchen, 26:39, perdón. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras.
Jesús está en el jardín de Getsemaní antes de ir a la cruz, antes de morir, y Él ora al Padre, sabiendo lo que Él tiene que ir a hacer, sabiendo que este es el destino, sabiendo que este fue el plan desde antes de la fundación del mundo. Y Él dice, si es posible que pase de mí esta copa es la ira de Dios, la copa de la ira de Dios que será derramada sobre Jesús. La ira que nosotros merecemos será puesta sobre Jesús. Y Él dice, si es posible. Y después dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En Marcos dice, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí es diferente, no es si es posible. Acá dice, yo sé que para vos es posible, yo sé que vos lo podés hacer. Y le dice ahí, aparta de mí esta copa. Y después dice, pero no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Y en Lucas dice, 22:42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ven lo que Jesús hace en su oración? Humanamente Él no quiere ir a la cruz. Y Él pide y Él demanda a Dios de que lo libre de la cruz. Pero toda su oración termina de la misma manera. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y el Padre qué le dijo? ¿Qué le dijo el Padre? No. Tu fin es el sufrimiento y la ira de Dios. Tu fin es esta copa derramada sobre tu cuerpo y tu vida. Y entonces, ¿qué hace el Hijo? ¿Qué hace el Hijo cuando Dios el Padre le dice, no, vas a ir a la cruz igual? Él somete su voluntad a la voluntad del Padre. Aunque en su humanidad no parece que es lo mejor, pero Él se somete al Padre. Y nos dice en Juan 12:27, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Yo expongo mi pedido ante Dios, yo vengo perseverando ante el Señor, pero en mi oración, mi mayor deseo es que se haga la voluntad de Dios y que el Padre sea glorificado. Entonces, sea cual sea su respuesta, respondo como Jesús respondió. Entonces oro con perseverancia, Dios va a responder. A veces Dios va a decir que sí, a veces Dios va a decir que no, y a veces Dios va a decir, tenés que esperar. Pero sea cual sea su respuesta, me someto bajo la voluntad de Dios. Ahora, en Mateo, en la oración esta del Padre Nuestro, vemos algo que en Lucas no vemos, y es en Mateo 6:9, y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y luego dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces eso es parte de nuestra oración, hágase tu voluntad. Entonces, cuando yo leo versículos 9 y 10 a la luz de la oración que Jesús me ha dado, todo tiene sentido. Yo pido y Dios me da de acuerdo a su voluntad. Y no hay nada más hermoso, porque Dios sabe lo que necesito. Dios sabe lo que debo tener y lo que no debo tener. Entonces sé que cuando Dios dice que no es lo mejor para mí. Porque Dios es el mejor Padre, es mejor que nosotros, porque nosotros a veces le damos cosas a nuestros hijos para que no nos molesten más y sabemos que no es lo mejor, pero Dios no es así. Y entonces pasamos a este tercer punto, que es la provisión en la oración. La provisión en la oración. Entonces vemos la persistencia de la oración, la perseverancia en la oración y ahora la provisión por la oración. Versículo 11. Y acá de nuevo dice, os supongan, pero en realidad es una pregunta, la Reina Valera lo traduce mejor. Sería, ¿qué padre de ustedes haría tal cosa? Eso es lo que está diciendo. Dice, os supongan que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? ¿Y la respuesta cuál es? No, ninguno. ¿Le pide pan, le va a dar una piedra? No, jamás. El hijo le pide un pescado, algo sano para alimentarse, y ahí está el padre, está como, le voy a dar una serpiente. Mirá su cara cuando agarra la serpiente.
Mirá cómo va a gritar, mirá cómo va a saltar, mirá cómo va a reaccionar. Qué tonto, piensa que le voy a dar un pescado. ¿Hace eso? No. El padre de mis hijas tendría mucho miedo para ir a buscar una serpiente y dársela. Pero no hace eso. O el hijo le dice, papi, quiero un huevo, ¿me das un huevo? Tengo hambre. Claro, hijo, siempre voy a cuidar de ti. Ahí agarrá ahí del plato y hay un escorpión. Y agarra el escorpión y ahí está la cola a punto de picarle el labio y matarlo. ¿Le va a dar eso? No, ningún padre, nadie sería tan cruel. Este es el padre del infierno, nadie va a hacer eso. Y al decir eso digo, bueno, siempre hay alguna excepción, ¿no? De algún padre. Pero en lo general el 99,9% no va a hacer eso. Entonces Jesús dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, y ahí ponemos 3 puntos suspensivos, paramos un momento, este es el punto, esto habla de la depravación del hombre, el hombre es cruel, el hombre está muerto en pecado, el hombre es malo, el hombre es incapaz de hacer el bien, el hombre está cautivo a sus pecados, es perverso, es corrupto, es maligno. Y Jesús está diciendo, si ustedes siendo malos, y aún el creyente, porque lucha con el pecado, si vos siendo malo, sabés dar lo mejor a tus hijos, si vos siendo malo, querés lo mejor para tus hijos, y todos sabemos que es así, ¿no? Porque si no hay suficiente comida en la mesa y tengo hijos, ¿qué voy a hacer? Coman ustedes. No, ustedes no se preocupen, yo me arreglo, ¿no? Que ni sepan que hay una necesidad. Coman ustedes. Es lo que hacemos. Y trabajamos duro para ofrecerle lo mejor a nuestros hijos y ofrecerle cosas que nosotros no pudimos tener. Y trabajamos duro para que en su cumpleaños o en Navidad o en Día del Niño, lo que sea, le damos un regalito para que haga una gran sonrisa en su cara. ¿Por qué? Porque los amamos. Los amamos. Si los padres terrenales aman en esta manera, a pesar de ser pecadores, y les dan estos regalos hermosos, cuando un hijo pide un pescado, no le va a dar una serpiente, le va a dar el mejor pescado. Y si le gusta ir a pescar, lo va a llevar a pescar para que se pesque su mejor pescado. Y si alguien quiere un huevo, le va a dar el mejor huevo, le va a decir, ¿querés huevo frito, querés huevo revuelto, querés un omelette? ¿Qué querés en tu huevo? Y esto es verdad, esto es lo que hacemos. Y si hacemos esto, el punto es cuánto más el Padre Celestial. Y eso es lo que Jesús dice. Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más el Padre Celestial. Si vos das en esta manera, y creo que todos lo hacemos, cuánto más el Padre. Increíble, es un argumento de menor a mayor. Si lo hago yo, que soy el peor, el mejor, que es Dios, cuánto más lo va a hacer. Y me gustaría terminar ahí, y me gustaría decir, bueno, Dios nos da toda cosa buena, pero acá hay una frase que tenemos que indagarla, porque hay una frase que es en la cultura en la que nosotros vivimos muy mal interpretada, entonces tenemos que tomar un tiempo, quédense conmigo, y tenemos que tomar un tiempo para descifrarla. Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando? ¿Por qué dice el Espíritu Santo? ¿Por qué inserta esto acá? Porque vamos a ver que en Mateo no dice eso. Y Jesús está diciendo que pidas el Espíritu Santo y cuando vos pidas el Espíritu Santo, Dios te lo dará. Bueno, ¿qué enseña la Biblia? Porque en un pasaje así que es difícil de entender, tengo que ver los pasajes que son fáciles de entender y que son claros de entender para ayudarme a interpretar acá. Primero tenemos que entender que en este tiempo el Espíritu Santo no había venido todavía. Recuerdan que Jesús dijo, hasta que yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Pero es algo mejor, porque yo estoy con ustedes, pero cuando yo vaya al cielo y el Padre y yo lo enviemos, el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Entonces es mucho mejor, es mucho mejor. Y luego de la resurrección, el Espíritu Santo va a venir. Pero antes de que Jesús sea ascendido al cielo, Él les da una instrucción. Y esta instrucción es muy importante para los discípulos y es muy importante para nosotros poder entender este pasaje. En Hechos 1:4, antes de que Jesús vaya al cielo, dice, y reuniéndolos, estos a los discípulos, les mandó, miren esto, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Les pregunto, ¿escucharon bien, no? ¿Cuál es el mandato? ¿El mandato fue pedir el Espíritu Santo? ¿Está ahí?
No fue eso el mandato. ¿Cuál fue el mandato? Esperar el Espíritu Santo. Esperar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, versículo 8 dice, Él les va a dar poder y van a predicar la palabra. Y finalmente en capítulo 2, versículo 1, el Espíritu Santo viene y bautiza a los discípulos en el Espíritu Santo y llena a los discípulos. No porque lo buscaron, no porque lo pidieron, simplemente porque el Señor se fue y el Padre y el Hijo lo enviaron y ellos lo esperaron. Y llegó. Y nosotros hoy no pedimos la venida del Espíritu Santo. No hay ningún mandato en la Biblia de buscar, a buscar que venga el Espíritu Santo. La Biblia dice que en el momento que vos creés en Cristo, recibís el Espíritu Santo. El momento que vos creés en Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en ti. Sos sellado con el Espíritu Santo y nunca más se va y no lo podés perder. El momento que vos sos salvo, sos bautizado por el Espíritu Santo, que significa que sos colocado dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todo eso ocurre en el momento de ser salvo, no después, no buscándolo. Y la gente que enseña, tenés que buscar el Espíritu, preguntale cómo lo busco y mostrame de la Biblia. No te va a decir porque la Biblia nunca te dice cómo buscarlo, porque no hay que buscarlo. Entonces nadie pide, nadie busca el Espíritu Santo. No hay un mandato en toda la Biblia de buscar y pedir el Espíritu Santo. Viene cuando creemos en Cristo como Salvador. Escuchen esto, Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O no tengo el Espíritu y soy un incrédulo, o tengo el Espíritu y soy un creyente. No hay una tercera opción. Son las únicas dos opciones que hay. Entonces, decís, bueno, entendí todo eso, pero ahora explícame el versículo, ¿sí? ¿Qué hacemos con este pasaje? Bueno, era 3 pasos, ese era el primer paso. El segundo paso tenemos que entender Mateo. Si quieren, vayan conmigo a Mateo capítulo 7, si no pueden escuchar, pero Mateo 7:11 para que lo vean y después mantengan su dedo ahí para que podamos compararlo. Mateo capítulo 7, versículo 11 es el pasaje paralelo de Lucas capítulo 11, versículo 13, y es un poquito diferente, pero nos ayuda a entender lo que está ocurriendo en Lucas, y en realidad vamos a ver que la promesa de Lucas es mucho más hermosa que la promesa de Mateo, pero las dos van juntas, las dos son verdad. Dice, pues, Mateo 7, 11, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará qué? Cosas buenas a los que le piden. ¿Sí? ¿Qué les va a dar? Cosas buenas. Lucas y Mateo son casi iguales, pero tienen algunas diferencias. Pero el principio es el mismo. Vos sos malo, vos das cosas buenas a tus hijos, cuanto más el Padre Celestial. No, eso lo podemos entender. Cuanto más el Padre va a dar cosas buenas. El Padre que es santo y el Padre que es soberano y el Padre que es el Padre amado. Y Él es un gran Dios de amor y nos va a dar todas las cosas buenas que nosotros necesitamos. Y como dije antes, Él es tan bueno que nos da todo lo que necesitamos y lo que no necesitamos lo retiene porque no debemos tenerlo. Entonces ese es el Padre. Eso es lo que dice en Mateo. Pero ¿qué ocurre en Lucas 11:13? Porque dice ahí, cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bueno, comparemos. ¿Ven que en Mateo dice, a los que le pidan? ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí con sus ojos? A los que le pidan. Y en Lucas, en todas las traducciones en castellano, dice, a los que se lo pidan, hablando como que fuera el Espíritu Santo. Bueno, quiero que entiendan que en el griego las palabras son las mismas. Son idénticas. No sé por qué lo tradujeron de esa manera. La traducción es una lástima. Empecé a buscar todas las traducciones en español y todos lo traducen así en Lucas. Y después busqué en el griego y son iguales. Y la mejor traducción es la de Mateo. A los que le pidan. A los que le pidan. Ahora, ¿quiénes son los que le piden en Lucas capítulo 11, versículo 13? Los discípulos, los salvos. Hoy en día, los creyentes. Y para los discípulos era futuro todavía la venida del Espíritu Santo, pero para nosotros ya ha venido el Espíritu Santo. ¿Y qué le piden? No a los que se lo pidan al Espíritu Santo, sino a los que le pidan. ¿Le pidan qué? Y miremos el contexto. Todo lo de versículo 2 al 4.
Todo lo de versículo 2 al 4. Todo lo de versículo 9 y 10. Todo lo que vos le pidas, te lo va a dar. Te lo va a dar. Pero entonces comparemos Mateo y Lucas. En Mateo está diciendo que todo lo que pidas, Dios te va a dar toda cosa buena. Pero en Lucas es mucho mejor. En todo lo que le pidas, Dios te da el Espíritu Santo, la fuente y el origen de toda cosa buena. Te lo explico así. Vos pedís un juguete y Dios te da la juguetería. Ustedes no creo que estén pidiendo juguetes, ¿no? Pero por las dudas. Dios, o vos pedís una tablet y Dios te dice, toma, acá está Apple, acá está Samsung, Xiaomi, creo que se llama así. Toma, te doy todas las empresas, son tuyas. Agarra todo lo que quieras, todas las veces que quieras. Tenés la fuente. Vos le pedís una camioneta Ford y Dios te da la empresa Ford y dice, ¿sabes qué? Por si querés cambiar de camioneta o lo que sea, te doy todas las empresas de camionetas que existen en el mundo. Y vos decís, wow, mirá, esto es lo que hace Dios. Entonces yo pido un regalo y Dios me da el dador. Yo pido una ayuda y Dios me da el ayudador. Yo pido consuelo y Dios me da el consolador. Yo pido poder y Dios me da el poderoso. Yo busco la verdad y Dios me da el Espíritu de verdad. Increíble. Dios me da el Espíritu Santo, quien produce toda cosa buena. Y miramos acá y decimos, Mateo 7:11 es aburrido comparado a esto. No solo toda cosa buena, el que me da toda cosa buena. Un autor lo dice así, cuando tenés el Espíritu Santo no tenés solo la provisión, sino la fuente y el origen de la provisión. ¿Ven la profundidad de las palabras de Jesús? No solo me da toda cosa buena, me da para que habite en mí el dador y el que produce toda cosa buena. Qué hermoso. Entonces, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, nos da aquel que nos ha convencido de pecado, de la muerte, nos ha traído a la vida. Y no solo nos ha traído a la vida, pero Él ha impartido vida en nosotros, nos ha regenerado. Nos da el Espíritu Santo que nos otorga el lavamiento y la justificación y la santificación. Nos da el Espíritu Santo que nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. Nos da el Espíritu Santo que nos da el poder para evangelizar y predicar a todas las naciones, en todos lados, el Evangelio de Cristo. Nos da el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros en la oración. Nos da el Espíritu Santo que nos está santificando cada día. Nos da el Espíritu Santo que está derramando el amor de Dios en nuestros corazones. Nos da el Espíritu Santo que nos llena para producir toda clase de fruto que da gloria al Señor. Nos da el Espíritu Santo que nos capacita con dones para servir en el ministerio. Nos da el Espíritu Santo que nos da la seguridad como hijos de Dios que no podemos perder la vida eterna. Nos da el Espíritu Santo que cada día nos hace más como Cristo. Nos da el Espíritu Santo que nos da la esperanza de estar siempre con el Señor. Él está viviendo en mí. Si vos crees en Cristo, está viviendo en vos. Increíble. Y cada una de esas frases tiene su pasaje, pero no tenemos tiempo de mirar cada pasaje. Pero esto es lo que Dios nos da. J.C. Ryle, que lo cité antes, lo cito de nuevo, dijo así: el Espíritu Santo es, sin lugar a duda, el mayor don que Dios puede conceder al ser humano. Al tener este don, lo tenemos todo: vida, luz, esperanza y cielo. Al tener este don, tenemos el amor infinito de Dios Padre, la sangre expiatoria de Dios Hijo y plena comunión con las tres personas de la bendita Trinidad. Al tener este don, tenemos gracia y paz en el mundo presente y gloria y honor en el mundo venidero. Hermanos, tener el Espíritu Santo es tener todo lo que Dios quiere darnos. Todo lo que Dios quiere darnos. Entonces vos pedís toda cosa buena y Dios te da infinitamente más. Te da la fuente de toda cosa buena. Dios mismo viviendo en ti. En ti. Y si Él está en ti, ¿cómo no te dará el Padre por medio del Espíritu toda cosa buena? Entonces, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Todo creyente. Todo creyente. ¿Cuándo recibe el Espíritu Santo? En el momento de creer. ¿Qué significa esto para nosotros? Que Dios
quiere todo lo mejor para mí y para demostrar eso me ha dado al Espíritu Santo mismo, quien es Dios mismo, está morando en mí y entonces simplemente tengo que pedir y el Espíritu Santo me ayuda a pedir, ¿se acuerdan? Si no sabes qué pedir, el Espíritu Santo está ahí ayudándote, te ayuda y Dios te va a conceder todos los deseos de tu corazón. Entonces, orás con denuedo ante el Padre Celestial, persistís en la oración, y lo digo así como un caradura, como un sinvergüenza ante el Señor. Es lo que Él te llama a hacer, pero con reverencia. Reverencia y denuedo. Perseverás pidiendo y buscando y llamando. Dios te ha dado el mandato, dice, vení y pedí y buscá y llamá. Te ha dicho que lo hagas. Confías en la provisión de Dios, confías en la respuesta de Dios, confías en que Él es el Padre Celestial y sabe lo que es mejor y Él te va a dar toda cosa buena y Él te va a dar el Espíritu Santo que te da toda cosa buena. Entonces persistí en la oración, perseverá en la oración y confía en la provisión de Dios por medio de la oración. Y nunca olvides que cuando venís a Dios con perseverancia, Él responderá. Él responderá. ¿De manera perfecta? ¿De manera amorosa? Y de manera soberana. Entonces vos podés confiar que la respuesta de tu Padre Celestial es siempre la mejor para tu vida. Qué hermoso. Oremos. Padre nuestro, estamos en asombro al mirar y escudriñar este pasaje y al contemplar el gran Dios que eres. ¿Cómo puede ser que nosotros siendo malos, nosotros siendo pecadores, siquiera tengamos acceso al trono de gracia? Que pudiéramos ir ante ti y exponer nuestros pedidos. No somos dignos. No somos dignos. Pero en tu amor tú lo has hecho así. Y nos invitas, y por medio de lo que dice Jesús, estamos siendo mandados, ordenados a hacerlo. A confiar en tu provisión siempre. A venir ante ti una y otra y otra y otra vez. Persistiendo, perseverando, confiando en tu provisión. Te pido que ese sea el deseo de nuestro corazón. Y que sepamos que la certeza, que la promesa es certera, que la promesa es segura, que Dios ha dicho que tenemos el Espíritu Santo, el que produce toda cosa buena. Y después Mateo habla de ese producto, toda cosa buena. Lo que tú nos has dado es sin igual. El Espíritu Santo morando en nosotros. El que produce en nosotros y por medio de nosotros toda cosa buena. Y nos ayuda a orar de acuerdo a tu voluntad, sabiendo y estando seguro que tú respondes. Y das, y hallamos, y abres. Qué hermoso, Señor. Y te ruego, Padre, que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, esa persona no tiene acceso al trono de gracia. Tú no escuchas sus oraciones. Necesita arrepentirse. Necesita reconocer su pecado y decir perdón a su pecado. Necesita poner su confianza en Jesucristo, quien es Dios, el único Salvador del mundo, quien murió en la cruz por su pecado y resucitó al tercer día. Y te ruego, Padre, que se arrepienta y crea en Cristo. Entonces tendrá la vida eterna. Entonces tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora en él. Él lo bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y lo sella para que ya nunca pueda perder esa salvación. Tiene esa esperanza segura en el cielo. Padre, cuán grandes promesas que tenemos al ser salvos y al continuar en nuestra vida como hijos de Dios. Que vengamos ante ti en oración rogando para la gloria de tu nombre y que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.